Buenos días, hermanos. Hoy vamos a tener una porción un poco larga de la palabra, pero no os preocupéis porque he intentado ir cogiendo solamente lo más importante de cada pedazo, cada trozo. Lo vamos a hacer en Génesis capítulo 37. ¿Queréis abrir la Biblia, por favor? Fiaos de lo que dice la palabra de Dios, no tanto de lo que diga yo, ¿vale? Porque las cosas son así. Uno no sabe cómo viene, cómo está influenciado, etcétera, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Vamos a hablar de José, un personaje del que hemos oído hablar muchísimo, y por ser una historia tan extensa, yo solamente voy a tratar la primera parte de la historia, aquella historia hasta que lo venden a los madianitas o a los ismaelitas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar desde Génesis 37 y como un poco de introducción voy a hablar del padre de José, que era Jacob. Dice, capítulo 37, versículo 1, dice, Jacob habitó, al fin, en la tierra donde habría peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Habitó al fin, porque había pasado 20 años dando vueltas por la vida, haciendo de todo y le hacían de todo a él. Era un hombre que estaba engañando y siendo engañado. Vivió una vida realmente de miseria, miserable. Enfadado con su hermano Esaú, que le quería matar, por eso se marchó. Con una, supongo yo, no lo dice la Biblia, pero yo lo puedo entender así, una conciencia mala, tremenda, porque engañó a su padre de la manera más vil. Un hombre ya viejo, un hombre anciano que no veía. Con la ayuda de la madre le engañaron de una manera tremenda. No sé cómo se debía sentir, no creo que se sintiera bien. Dio más vueltas que un molino por aquella zona de Mesopotamia, por la parte de arriba tocando a Turquía. Dio muchas vueltas por ahí. Hacía de todo y ahora dice, después de un tiempo largo, un tiempo que lo pasó muy mal, porque más adelante lo dice, mi vida ha sido corta, aunque no era tan corta, eran 130 años, y mala, pero mala seguro que lo fue. Luchó con el ángel de Dios, bueno, no dice ángel la escritura en el hebreo, dice un hombre, luchó contra un hombre, allí fue vencido y fue tocado en el punto exacto para que no pudiera huir más. Fue tocado aquí, en este tendón que hay aquí, entre el hueso de la cadera y el hueso de la pierna. Ya no podía huir más, ya no podía ir como una moto como había hecho siempre. Ahora tenía que ir poco a poco, pero todavía en el último momento intenta engañar, no engañar, pero de una manera u otra sobrevivir a lo que pensaba que su hermano le iba a hacer, con sus estrategias, con sus tretas, pero ya no puede huir más. El Jacob que salió de Canaán, orgulloso, aunque derrotado, pero orgulloso, porque le dice a Dios, si tú me das esto, yo te daré lo otro. Aquí había orgullo por en medio. Yo te haré un favor, Dios, yo te daré el diezmo de todo, te voy a hacer un favor, si tú me haces esto, si me guardas. Evidentemente, Dios le guardó, esto está clarísimo. Jacob no le tenía que hacer ningún favor a Dios, Dios había prometido que le guardaría, ¿verdad? Y entonces este Jacob vuelve para casa y recorre el camino que su abuelo Abraham había recorrido antes cuando se iba para Canaán. Desde arriba de Harán al norte va bajando y va llegando a la tierra de Canaán y allí se establece, se monta ya definitivamente su hogar y pasan cosas, las vamos a ver ahora. Pero hay algo que me gustaría que leyeseis, solamente es un versículo, está en Isaías 43 y creo que nos ayuda mucho, por lo menos a mí me ha ayudado mucho, a entender no tanto la vida de Jacob, sino mi vida. Isaías 43. Dice así, Isaías 43. Fíjate qué interesante. Desde luego la Biblia no tiene desperdicio. Dice así. Isaías 43:1. Mas ahora dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. El que te creó como Jacob, dice así. Y el que te formó como Israel, dice lo otro. El Jacob que vuelve a casa no es Jacob, es Israel.
ya es un príncipe, ya le han dado un nombre diferente, ya es un príncipe, un líder, una persona que ha luchado con Dios y ha vencido. Y hermanos, yo pienso que es muy importante que esto, por lo menos para mí, es muy importante aplicarlo a mi vida, hermano. Cuando yo me convertí en Cristo, es muy interesante, pero el verbo, yo soy tu creador, bara. El verbo bara en el hebreo implica crear de la nada. Donde hay nada, crear. No hay nada y crea. Dios es el que ha hecho esto. Ha creado de la nada los cielos y la tierra. Y usa el mismo verbo aquí. Yo soy el que te creó, Jacob. Cuando yo he recibido a Cristo, he recibido una nueva persona espiritual que yo no tenía. Yo no podía crear. Yo no podía hacer que mi carnaza se convirtiera en espíritu, un espíritu que viene de parte de Dios. Era imposible. Entonces yo soy creado de la nada, un hombre espiritual creado de la nada por el poder de Dios al recibir a Cristo como mi Salvador. Pero ahora dice, pero espérate, Javier, espérate. Yo soy tu creador, yo te he creado esta nueva criatura, pero yo también soy tu formador. Y el verbo en hebreo que implica formar, que es el verbo yatzar, implica, para darnos una idea, como si alguien quisiera embutir en un molde algo, ¿verdad? Embutir en un molde, entonces aquello que hay en el molde va a tomar la forma que tiene el molde, ¿verdad? Tendrá la forma del molde. Ese es el verbo lo que implica. Dice que es algo como, para tener una idea, el alfarero coge el barro y le da forma, le da forma. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, hemos nacido en el Espíritu, por el Espíritu, y tenemos una naturaleza espiritual. Pero ahora, esta naturaleza espiritual quiere formar una personalidad espiritual. Y aquí está la lucha, hermanos. Y vivimos y pasamos 1000 cosas. Ya tenemos al Señor, pero hacemos 1000 tonterías muchas veces. Nos vienen muchos problemas, muchas vicisitudes. Luchamos con uno, tenemos una enfermedad, luchamos con el otro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando aquí? Dios está formando la personalidad dentro del molde del Espíritu que Él ha creado de la nada. ¿Me estoy explicando? Yo no puedo crear un cuerpo espiritual, una persona espiritual, porque no hay. Y en catalán decimos, allá un no n'hi ha, no en raja. Si no hay, no esperes que salga agua, no hay. Pero Dios lo ha hecho, y a partir de aquí, con este Espíritu quiere ir formando una nueva persona, aprovechando todas las circunstancias que hay a mi alrededor. Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y este para bien es para la formación de la nueva persona en Cristo Jesús. Yo soy tu creador y yo soy tu formador. Jacob, yo soy tu creador. Pero Israel, yo soy tu formador. Yo te he formado, yo te he hecho el príncipe. Tú no eras nada, estabas perdido, estabas hecho polvo por ahí. Pero yo he estado siempre a tu lado, guardándote, siempre aquí. Aquella metedura de pata que has hecho, yo estaba allí. Aquella enfermedad que tuviste, yo estaba allí. Aquella pérdida económica que tuviste, yo estaba allí. Aquel gozo que tuviste con tu familia o con lo que sea, yo estaba allí. Aquel éxito, yo estaba allí. Mientras tanto, te iba formando con todas estas cosas. Y es muy interesante, hermanos, la enseñanza que yo he recibido de esto, ¿verdad? Y entonces aquí dice, al final se establece en Canaán con toda su familia. Con toda su familia, después de haber pasado todo lo que pasó. No quiero ahora entrar en detalles. Pero entonces dice aquí que en el versículo 2 dice José. ¿Quién era José? José era el hijo de Raquel, el gran amor de Jacob. El amor a primera vista que fue tan fuerte que Jacob no pudo vivir nunca más sin amarla. Este era José, criado con 4 familias diferentes que había creado su padre, 4 mujeres diferentes. Raquel, Lea, Bila y Zilpa, que eran las 2 esclavas. Imagínate qué cacao mental debía haber en aquella casa, tú. Imagínatelo, solamente imagina un poco para entrar en contexto. 4 mujeres diferentes, 2 esposas de Jacob, una amada locamente por Jacob, la otra para ir pasando, cubrir el expediente, y 2 más
que eran las que eran esclavas de estas dos mujeres, que eran las que les parían los hijos que ellas no podían parir, aunque Lea fue muy fecunda. Y el niño aquel allí siendo el hijo de la amada de Jacob, de la preferida de Jacob, de la más amada de Jacob. Imagínate tú los demás hermanos cómo debían ir por ahí, como una moto. Mira. Y él además se lo creía, el chaval se lo creía, lo vemos aquí. Porque hermanos, no nos olvidemos que la Biblia nos enseña a los personajes que hay tal como son. No solamente lo bueno, tal como son. Nos enseñan muchas cosas. Y este chaval tenía un ego bastante subido. Lo podemos ver más adelante, ¿verdad? Entonces este chico se crea en una familia complicadísima, con hijos de 4 mujeres diferentes que tienen que convivir allí con el padre ya mayor, anciano, dice que lo tuvo en su vejez. Ojo al dato, cuando hace énfasis en su vejez, quiere decir que era un hijo nieto. Un hijo nieto. Los que somos abuelos sabemos muy bien que no es lo mismo la forma de tratar a un hijo que a un nieto. Al nieto le mimamos más, ¿o no? Lo dice aquí la Biblia, en su vejez. ¿Por qué pondrá en su vejez? Para que nos enteremos de que el chaval era algo especial. Era un mimado. Era un mimado de Jacob. ¿Y qué pasa aquí? Que dice así, dice, José cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. Era también un ganadero, un ovejero, pero con sus hermanos, todos los hermanos que tenía, 10 más, 11 hermanos más. No, 10, porque Benjamín no creo que estuviera por ahí, pero vaya. Pero estaba bajo la responsabilidad de los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, que eran las esclavas de las madres, de las mujeres de Jacob. O sea que estaba bajo gente que, para decirlo de alguna manera, eran de más baja categoría que él. Tenía 17 años el chico, 17 años. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Fíjate tú, el niño bonito, el niño mimado. Papá, oye, vete a echar un vistazo allí con tus hermanos a ver qué hacen, porque esta gente no me fío mucho de ellos. He hecho un vistazo. Y él venía, papá, mira, han hecho esto y lo otro y lo demás allá, tal y cual. Que no quiere decir que fuera mentira, sino que estaba informando de lo que ocurría. Y el padre decía, es que no me puedo fiar de ellos. A ver, vete, infórmame. Claro, ¿qué pasaba allí? Se había convertido en un chivato. Un chivatito. ¿Qué pasaba allí? Que cuando los hermanos lo habían dicho, cuidado, callad, que viene el chivato. Ojo al dato, que este se va a chivar y va. Cuidado con lo que hacemos. Ya le cogían ojeriza, le cogían manía, porque era el chivato del padre. Iba a dar los informes de lo que hacían sus hermanos mayores, él era más pequeñito. Entonces ya vemos que aquí ya hay una situación complicada que hace que el chaval no caiga bien a sus hermanos. Pero más a más, él era hijo de su vejez y le amaba más que a todos los demás, Además era su chivato particular, el que tenía relación con el padre, el que decía, papá, mira esto y lo otro. Era jovencito, el niño tenía 17 años, los otros ya eran mayores. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque era para él, el hijo de su vejez, el hijo nieto, el hijo mimado, el hijo que le trataba más como a un nieto que no como a un hijo. Porque esto ocurre, hermanos, esto ocurre. Ya no era el momento de tener hijos en aquel momento, era muy viejo ya el hombrecito. Y quieras o no, hermanos, cuando somos abuelos no nos damos cuenta y decantamos más cosas que no hubiéramos permitido nunca a nuestros hijos, se los estamos permitiendo a los nietos. Porque decimos, bueno, que les riña su padre, yo. Y cuando ya tarda mucho, me dice, oye, que mira que el niño tiene sueño, no lo puedes venir a buscar, porque ya estás hasta las narices del niño, ¿no? Eso es la realidad, eso es lo que hay, ¿verdad? Lo quieres mucho, te hace mucha gracia, pero va cansando. Entonces, oye, habíamos quedado que vendrían a las 7, ya son las 7:30, todavía han venido. Oye, que os ha pasado algo, No por nada, simplemente porque no sabía si le estás diciendo, venga ya, que ya es hora de que venga a buscar al chaval. Pero es así. Y entonces dice así,
y le hizo una túnica de muchos colores. Pero en la Reina Valera traduce una túnica de muchos colores, pero en las versiones críticas y en el hebreo original no dice muchos colores. ¿Quieres, por favor, poner la primera diapositiva? Vale, vamos a ver la cosa. Es muy importante que entendamos esto. Le hizo una túnica, no dice de muchos colores, dice una túnica de manga larga, una túnica larga de mangas. Esto es lo que dicen las versiones críticas y lo que dice también en el hebreo. ¿Qué era una túnica? Una túnica era esta ropa que llevaban la gente que trabajaba, la gente trabajadora, los pastores, los que se tenían que remangar y tenían que trabajar allí en la tierra. Usaban túnicas cortas que les fueran cómodas para poder trabajar. Eso implicaba que era un trabajador, un hombre que hacía trabajo físico, ¿verdad? Una túnica pequeña. Pero dice en la Biblia que le hizo una túnica de manga larga, larga. ¿Quieres poner la otra, por favor? Le hizo una túnica así. Con esta túnica no se puede trabajar. Esta túnica implica un estatus, una posición más elevada que el otro, que tiene más categoría. Estos no están aquí. Fíjate, esta es la túnica que le hizo. Una túnica así. Y el chaval, en medio de todos aquellos que estaban dando el callo allí con las ovejas y que iban como podían, se presentaba a sus hermanos con la túnica larga, diciendo, aquí estoy yo. Hermano, Jacob tenía muy poca sabiduría. Porque aunque ya sabemos que amaba más a su hijo nieto, lo hace manifiesto a los demás. Lo hace manifiesto. Les enseña que sí que le ama más, que tiene más categoría que él, que tiene una túnica de manga larga, una túnica larga con mangas, que es más que ellos. Hermanos, ¿eso qué pasa? Está creando un ambiente fatal y entonces dicen aquí que los hermanos, versículo 4, vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Era obvio que los amase más. Por eso lo odiaron. Por eso lo odiaron. Primero le miran mal. Primero le cogen manía. Ahora ya le están odiando. Fíjate bien cómo está transformando. Hermano, por falta de sabiduría de Jacob, sí. Pero también yo pienso en el ambiente que había allí, tan complicado, hermanos. Jacob no podía amar a todos los hijos igual. No podía amar al mismo tiempo, porque era un hombre, al mismo tiempo al hijo de Raquel, su querida esposa, su amor de la vida, que al hijo de Bila, por ejemplo, una esclava de su mujer. Jacob tenía a José en un estado, en un peldaño más alto que a los demás. Y eso creaba una situación muy complicada. Una situación que dice que le odiaban más. Y fíjate lo que dice aquí. No podían hablarle amistosamente. En el hebreo dice, no podían hablarle paz. ¿Qué quiere decir esto? Vosotros sabéis, ¿quieres poner un momento aquí, Sebastián, por favor? Imagínate que nos encontramos con Sebastián. Sebastián, estamos en el Antiguo Testamento. Trobo con Sebastián. Sebastián, shalom. Shalom quiere decir paz. Shalom. Gracias, Sebastián. Una imagen vale más que 1000 palabras, Sebastián. Shalom. No le saludaban en paz con la paz. Eso es lo que quiere decir aquí. Le negaban el saludo. Porque el saludo era shalom, salud, paz, bienestar. Y ellos dicen que ya este saludo no lo daban, se ocultaban, no querían saber nada de él, le negaban la saludación. Hasta aquí había llegado aquel clima que se iba enrareciendo más y más y más y más. Y aquí estaban esta gente. Hermanos, yo estoy pensando en esto porque, claro, esto es algo que ha pasado hace muchos años, pero yo pienso que también nosotros en nuestra situación podemos entrar en estas cosas. Coger manía a una persona le podemos coger. Puede esta manía, si no la solucionamos poco a poco, se va entorpeciendo, se va endureciendo, podemos odiar a esta persona. Y ya cuando la vemos por un lado, no queremos ni saludarla. Esto, hermanos, nos puede pasar a todos. A todos. No somos diferentes de lo que ocurría en aquel tiempo. Hay un versículo en Isaías 58 que habla del ayuno escogido por Dios, para hacer una diferencia entre lo que era el ayuno escogido por Dios de los otros ayunos. Y una de las motivaciones, el ayuno escogido por Dios tiene que tener unas motivaciones, unos objetivos. Y uno de los objetivos es ayunar para que no nos escondamos del hermano. Quiere decir
que podamos mirar a la persona y decirle shalom. Es uno de los objetivos del ayuno. Había otros, pero uno de ellos era este. Yo pienso, hermanos, que cuando lo dice la Biblia debe ser porque es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Que me puede pasar que yo tengo un resentimiento con alguien, que este resentimiento se va cada vez desarrollando más, que llega un momento que ya le estoy teniendo tirria, que le odie, ¿verdad? Y llega un punto que cuando le veo por un lado me escapo por el otro. Esto es lo que quiere decir aquí Isaías 58. Necesitaré ayunar para que el Señor solucione esto, para no esconderme del hermano, ¿verdad? Y esto es lo que ocurría con aquella gente. Ya no le saludaban, ya no le decían nada. Y dice así: y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. José, ya sabemos que ese es un sueño profético. Está claro que fue profético, que se cumplió todo. Pero hermano, si es un sueño profético, no quiere decir que lo tengas que soltar como lo está soltando aquí. Porque la profecía está muy clara para lo que sirve. Para animar, para consolar, para amonestar también. Pero esto que hizo José aquí cuando les cuenta el sueño no sirvió para nada, sino para enfadar más todavía a los hermanos, para ponerles más todavía en contra de él. No era el momento. Hay muchas iglesias, hermanos, o algunas iglesias, que precisamente porque hay gente que abunda en sueños y profecías, ya no se han cumplido, no se han visto. Antes de que una persona dé una profecía, tiene que ir al pastor o a los ancianos cumpliendo lo que dice 1 Corintios 14, ¿verdad? Antes de soltarlo, decir, mira, tengo esta palabra, para que los ancianos juzguen de una forma equilibrada y puedan decir, sí, puede ser que sea una palabra de Dios, pero en este momento, cállatela, guárdatela para ti, porque no sería oportuno, no sería bueno ahora. Ahora haría más mal que bien. Y esto es lo que hizo más mal que bien lo que soltó. Y vamos a ver lo que soltó, ya lo sabéis, dice así, dice en el versículo, y él les dijo, versículo 6, les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. En el versículo 7 hay 3 veces la expresión he aquí. 3 veces. He aquí quiere decir, es una expresión que quiere decir, mira bien, escucha bien, pon atención. 3 veces en el versículo, pon atención. Estábamos atando gavillas en medio del campo, pon atención. Mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces aquí, entonces dice, he aquí también. Pon atención, vuestras gavillas se oponían alrededor y se inclinaban a mí. Esto es lo que creo. Estoy obsesionado con este sueño. Quiero que lo compartir porque este sueño es algo importante para mí, es muy importante y quiero que lo entendáis. Prestad atención, prestad atención, prestad atención. El chico tenía un ego bastante fuerte y quería ponerse por encima de los hermanos. Y entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Mirad, sus hermanos dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? Fue así, que fue así al final de todo. Pero, ¿o acaso te enseñarás sobre nosotros? Sí, sí que fue así. Pero este sueño en este momento se lo tenía que haber callado desde mi punto de vista personal. No hizo nada bien. ¿Qué ocurrió? Al contrario, lo odiaron aún más. Lo odiaron todavía más de lo que le odiaban a causa del sueño de las palabras. No fue prudente, no fue prudente. Pero claro, como Jacob le debía dar manga ancha para que hiciera lo que entendiera, el hombre pues se lanzó. Y tuvo otro sueño, otra vez, versículo 9. Y lo contó a sus hermanos diciendo, otra vez, he aquí, prestad atención, mirad, ojo, escuchad, he tenido aún otro sueño, mirad, he aquí, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Qué es este sueño? ¿Era un sueño profético? Sí que era un sueño profético. Sí que era un sueño profético. Yo creo que sí que lo era porque se vio cumplido al final. Pero creo que no hizo ningún daño, no hizo ningún bien. Y dice así, el versículo 8, y lo odiaron aún más. Ya lo hemos dicho. Entonces dice aquí en el 11, dice que le tenían envidia. Ahora resulta que el sueño aquel produce la envidia. Ya tenemos el odio, tenemos la envidia, tenemos la mala disposición hacia él, el no saludarle. Se había cocido todo el tema, toda la olla para poder dar a luz la muerte, el desear la muerte de su hermano. Eso no vino de un día para otro, hermanos. Eso no vino de un día para otro.
Eso vino, se había cocido durante muchos años. Y hermanos, yo creo que aquí hay algo muy importante para nosotros, porque de verdad es que, claro que sí que podemos tener, dijéramos, dijéramos, un decantarnos más por un hijo que por el otro, un favoritismo, es posible, pero fíjate qué interesante, hermanos. Jacob había sufrido el favoritismo de sus padres, de su madre. Esaú sufrió el favoritismo de su padre. Y Jacob amaba Isaac amaba a Jacob, a Esaú, porque le traía buena comida de la caza que cazaba. Pero Rebeca amaba más a Jacob. Ya vemos aquí que se había criado en este ambiente de favoritismo y lo reproduce luego con su hijo. Claro que sí que podemos tener favoritismo con uno o con otro. Somos de carne y hueso, hermanos, porque este hace las cosas que nos gustan más a nosotros y el otro no tanto. Pero, hermanos, esto es algo que tenemos que confesar para que el Señor lo solucione, porque lo natural es que pueda ocurrir esto, hermanos. Diremos, les amaba a todos, sí, pero hay cosas que se van gestando poco a poco y los demás lo ven. Y eso me refiero yo no solamente en la familia, también puede ser en una iglesia, en un grupo, ¿verdad? Cuando hay personas que están siendo aupadas, promocionadas y tal, y vemos que están siendo levantadas y otras que están allí, ¿verdad? Que nadie las tiene en cuenta. Pueden pasar cosas de esas y se crean los malos entendidos, se crean los celos, se crea la envidia y se crea algo que no debiera ser, que es ya no nos saludamos o no saludamos a estas personas. Hermanos, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas. Son cosas totalmente actuales. Acordémonos de lo difícil que era la familia donde estaba José. Acordémonos de esto. Pero también, ¿cuántos de nosotros nos habremos movido en familias también complicadas y difíciles? Cuando uno mira para atrás un poco, se puede dar cuenta de cosas que han ocurrido en su vida, que tienen que ver precisamente con esto. Favoritismos, ¿verdad? No considerar al otro, se empiezan a despertar malos rollos, envidias, celos no confesados, se van desarrollando y acaban en que no quiere saber nada del otro. Y eso en las familias está así, hermano. Hay un montón de familias que viven estas situaciones así. Hermanos que no se hablan, hermanos que no se pueden tragar, hermanos que se odian, hermanos que tienen celos el uno de otro, hermanos que están siempre mirando a ver cómo van a salir por encima del otro. Esto es lo natural. Hermanos, es lo natural, es lo que hay en nuestra carne. Porque, hermanos, si miráis bien Gálatas 5, lo dice claramente, que algo que produce la carne es celos y envidias y contenciones. Esto es lo que pasaba aquí. Y entonces vamos adelante y dice así. Versículo 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Siquem estaba a unos 80 kilómetros de Hebrón, por la zona donde habitaba Jacob. 80 kilómetros, ¿eh? E Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y le dijo, iré, ven y te enviaré a ellos. Y el 14 dice, ve ahora y mira cómo están tus hermanos. Echa un vistazo, observa qué está pasando, cómo lo están haciendo, qué desastres se están montando. Ve allí e infórmame. Este era el mensaje. Hermanos, de Siquem o de Hebrón a Siquem hay 80 kilómetros. 80 kilómetros de terreno muy áspero, muy solitario, muy peligroso. Había fieras por el camino, había bandoleros por el camino. Y estaban los hermanos allí en Siquem que no le podían tragar, fíjate tú. A un chaval de 17 años le manda solo a hacer estos 80 kilómetros y luego tiene que hacer 20 kilómetros más porque no estaban en Siquem, estaban en Dotán. 100 kilómetros para un chaval jovencito de 17 años solo para ir a encontrar a sus hermanos y vigilarles y ver lo que estaban haciendo. ¿Dónde tenía la cabeza Jacob, hermanos? ¿Dónde tenía la cabeza este hombre? Es verdad que era muy viejo, ya estaba, como que dice, chocheando, como decimos aquí, ¿no? Ya no debía saber muy bien por dónde iba, pero por favor, y el chaval, José, honró a su padre y se fue solo para allá.
con su túnica de manga larga, así, vestido así. Se fue solo. Pero Jacob, no te das cuenta de los peligros que va a afrontar tu hijo. No te das cuenta que tu hijo es un chavalito joven. No te das cuenta que no está preparado para esto. No te das cuenta que hay peligros que le van a rodear en todo momento. ¿Dónde está tu cabeza, Jacob? No has aprendido todavía. No te ha servido el peregrinaje que hiciste tú cuando fuiste a Mesopotamia, que estabas también solo, pero eras mucho mayor que él. Por favor, piensa un poco. Hermanos, yo veo aquí que a veces podemos pedir cosas a nuestros hijos o a gente de la iglesia o, no sé, a personas que están a nuestro alrededor, que son peligrosas para ellos, que debemos orar antes, que tenemos que mirar, pero claro, como Jacob era el jefe, podía decir ve y tenían que ir, no había nadie más que le hiciera sombra, era el patriarca era el jefe, hasta que no moría el patriarca la familia tenía que estar bajo el jefe, luego cuando moría el patriarca salía otro y entonces la familia podía ir cada uno por su cuenta. Pero Jacob, ¿qué estás diciendo? ¿Qué le estás pidiendo a tu hijo José, que es un chavalito joven? Le estás pidiendo que se enfrente a todo esto. Pero lo hace. Y el chaval obedece a su padre. Porque le quería. Lo obedece. Le quería mucho. Y lo obedece y dice, iré. ¿Verdad? Entonces Israel le dijo, lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem, 80 kilómetros. Y estando él dando vueltas por el campo, perdido, perdidísimo, un hombre lo encontró, porque no sabía dónde estaba. Y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Porque lo vio perdido, el chaval, lo vio perdido. ¿Qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, ¿se han ido de aquí? Pues yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. 20 kilómetros más, 100 kilómetros, solo, noche y día. Fieras, se parece ser que en aquel tiempo, en aquella zona, había hasta tigres, había leones, había serpientes, había osos, había animales salvajes, más los bandoleros, de noche y de día, hermanitos, solo en aquel sitio, haciendo este camino para obedecer a su padre. Dios le guardó. Dios le guardó, hermanos. Yo creo que aquí podemos entender también que a veces nos hemos metido en alguna aventura porque nos han obligado o porque nos hemos metido nosotros, que cuando miramos para atrás dices, Señor, ¿cómo me guardaste allí? Porque lo normal es que hubiera pasado cualquier cosa, pero tú me guardaste. La fidelidad de Dios. Te miras para ti, ¿cómo puede ser que yo haya hecho todo este camino, Señor, solo? Y no me haya pasado nada. Porque Dios estaba allí, hermanos. Porque el formador estaba allí. Porque el formador estaba usando precisamente aquel tiempo de soledad y de peligro para formarte, para formarme. Creo que es muy interesante ver cómo luego, fíjate bien, cuando ellos lo vieron de lejos, claro, ¿cómo no lo iban a ver de lejos? Allí con la capa esta, la túnica esta larga, con las mangas largas, que cantaba una barbaridad, porque aquello no era para estar allí en el desierto, en medio de la soledad, aquello era para estar en una posición más encumbrada. Míralo, ya viene el chivato, ojo, calla, todo el mundo a callar a partir de ahora, porque todo lo que digamos lo va a traspasar a nuestro Padre. Cuidado, lo justo, hablar lo justo con Él. Tengámoslo apartado, fíjate cómo estaba la gente. Pero ya están diciendo, mientras estaba lejos, para que veáis ya que lo que estaba en el corazón no dependía de encontrarse con el individuo a corta distancia, sino que ya estaba desde dentro muy meditado la oportunidad. Ahora tenemos la oportunidad, ahora le podemos coger y le podemos matar, porque el odio ya había creado precisamente este deseo de eliminar a esta persona. Jesús dice que cuando tú deseas el mal a una persona, ya la estás matando. Ya la habían matado antes esta gente. Faltaba la oportunidad para hacerlo físicamente. Y entonces rápidamente urden un plan. Dice, venid. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. En el hebreo dice, aquí viene el Señor de los sueños. No el Señor de los anillos, el Señor de los sueños, el soñador, el Rey de los sueños. A ver qué sueño nos va a soltar ahora. Eso es lo que dice en el hebreo. Ahí viene el soñador, ahí viene el Señor de los sueños, el Rey de los sueños. A ver qué nos va a soltar ahora. Dicen, así, ahora pues venid, matémosle, que es lo que había en su corazón.
y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Sabían lo que se decían. Sabían que lo más probable es que una fiera le podía devorar. Lo sabían ellos. Lo entendían. Es que era lo normal. Vamos a hacer esto. Lo echaremos en uno de estos pozos que hay y diremos que una fiera lo ha devorado. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. A ver, y fíjate lo que ocurre aquí. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. Y dijo, no le quitemos la vida. Fíjate quién era Rubén. Rubén era el hijo de Raquel. Y Rubén, creo que era el de Raquel. Si no voy equivocado, corregidme. Creo que era el de Raquel. Y Rubén se había acostado con Bila, la concubina de su padre. Fíjate. Y dice que su padre lo sabía. Rubén se había acostado con la concubina de Jacob y Jacob lo supo. No nos dice qué ocurrió, pero Jacob lo supo, lo dice la Biblia. Jacob lo supo. ¿Qué pasó aquí? Rubén tenía mala conciencia, porque Rubén, la intención de Rubén es que Jacob no sufra. Dice en el versículo 22, dice, esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Rubén no quería que su padre sufriera. Entonces, no lo matemos, hombre, no lo matemos, hagamos otra cosa, echémoslo dentro de un pozo, echémoslo dentro de un pozo. Y entonces allí había muchos peligros, pero Rubén quería salvar a Jacob, lo quería devolver a su padre. Y lo primero que hacen, hermano, fijaos bien en lo primero que hacen, versículo 23. Sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, fíjate, lo primero que hacen, ¿qué es? Le quitan la túnica. Le quitan lo que representaba. Ya no eres más uno que está por encima de nosotros, eres igual que nosotros. Te quitamos la túnica, te hemos quitado lo que te da, lo que te produce orgullo, lo que te hace creer que eres más que nosotros. Tú eres igual. La túnica de manga larga que llevaba puesta, porque la llevaba puesta, hizo todo el camino con la túnica, tío, pero ¿por qué no te pones en plan de excursión? ¿Verdad? Te pones aquí en plan de tiros largos para ir a hacer 100 kilómetros por el desierto. No, que se lleva la túnica puesta. Todo el mundo tenía que saber que era alguien importante. Y entonces dice, y lo tomaron y lo echaron al pozo, y el pozo estaba vacío. No había agua. Entonces se sentaron a comer. Imagínate tú la escena, hermano. Es que aquí hay que tener un poco de imaginación. Aquel chaval en un pozo seco, allí, gritando como loco, por favor, sacadme de aquí, por favor, no me dejéis aquí. Y ellos tranquilamente comiendo, ¿verdad? Como si no existiera. Qué endurecimiento había ya en el corazón de esta gente. Tanto tiempo teniendo este malestar, tanto tiempo odiándole, tanto tiempo envidiándole, hace que su corazón esté tan endurecido que aquel chavalito que estaba en un hoyo, metido allí, no podía salir, que se supone estaba gritando, a ellos no les importaba. Ellos estaban comiendo, tranquilamente comiendo, ¿verdad? Esto me parece pensar un poco en estos campos de concentración, que la gente estaba pasándolo fatal allí, con unos gritos, unos sufrimientos tremendos, y los carceleros estaban allí jugando a las cartas y comiendo y bebiendo y tal, ¿no? Corazones endurecidos. Y entonces dice así, dice, se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de arriba, de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamos y mirra que iban bajando hacia Egipto. Eran mercaderes. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Oye, vamos a sacar provecho, tío. No era catalán, pero ya se ve que los catalanes luego descienden de este, pero ¿no? Vamos a sacar provecho, oye, aquí no vamos a ganar nada, por lo menos que saquemos algo. Dice, venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, no le hagamos daño. Vamos a hacer negocio, vamos a venderlos a los ismaelitas. Pues es nuestro hermano, carne nuestra, y sus hermanos le hicieron caso. Parece decir, no vamos a matar a nuestro hermano. No, pero mira, vendámoslo a los ismaelitas. No lo matamos, pero nos lo quitamos de encima. O sea, fíjate tú cómo podemos razonar, cómo podemos barnizar nuestros más oscuros deseos, ¿verdad? Con ejemplos, con cosas, ¿no? Es nuestro hermano, ¿cómo lo vamos a matar? Pero
nos lo quitamos de encima. Y dice así, y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José. En ellos no sabemos si eran los mercaderes que sacaron a José o fueron los hermanos. No queda claro. Subiendo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Se lo quitan de encima. Cuando Rubén volvió al pozo, que es el que quería devolver al hermano a su padre, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos en señal de duelo, señal de desesperación, y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, y yo a dónde iré, ¿qué haré yo ahora? ¿Qué haré yo? Él realmente quería devolver a su hermano, a su padre. Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores, aquí dice muchos colores, pero la túnica de manga larga, y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien. Cuando ve la túnica de su hijo, ¿a dónde llega? ¿A qué conclusión llega Jacob? A que una fiera lo había devorado. Y tú no sabías, Jacob, que al mandar a tu hijo de 17 años solo por ahí, podía ocurrir que una fiera le devorara. No sabía, porque enseguida lo has visto, ¿eh? Enseguida has llegado a esta conclusión. Una fiera lo ha devorado. ¿Qué pasa, Jacob, contigo? Y entonces el padre lloró y lloró y lloró. Lloró muy amargamente. No dijo, id a mirar, a ver si encontráis algo. No lo dijo, a ver si encontramos algo. No, daba por sentado, por sentadísimo que una fiera lo había devorado. Y ya no había nada que hacer. Mientras tanto, Jacob estaba siendo vendido a los egipcios. Mientras el padre lloraba, a Jacob lo estaban vendiendo a los egipcios. Qué vida más triste, qué historia más triste. Pero hermanos, qué historia más actual. Yo me siento identificado en muchos puntos. Primero de todo, la forma en que podemos tratar a los demás, la sabiduría que nos hace falta para tomar decisiones, para hacer cosas. Cuánta sabiduría nos falta, porque cuán débiles somos, cuán dados a equivocarnos podemos ser. Confundiendo el amor con otras cosas. Jacob amaba más a su hijo. Está claro, era el hijo nieto, lo amaba más. Pero demostrar esto a los demás hermanos no era sabio. Demostrar esto a los demás hermanos trajo graves consecuencias, hermanos. Yo no sé si has vivido alguna experiencia así en tu casa, no lo sé. O en otros lugares, en tu sitio de trabajo, en tu iglesia, no lo sé. Pero sí que sé que cosas así nos pueden hacer revolver de una manera tal que podemos entrar en la animadversión, podemos entrar en el odio, podemos entrar en la venganza, podemos entrar en la envidia. Esto sí que lo sé. Yo quiero deciros, hermanos, que sabiendo todo esto, tenemos que estar muy apercibidos y clamar a Dios para que nos guarde de hacer el mal y también que nos guarde de que este mal se apodere de nosotros y pueda sacar de nosotros lo peor, las obras de la carne. Que las obras de la carne son celos, envidia, contención, etcétera, etcétera, etcétera. Qué fuerte, hermanos. Una historia muy triste, pero creo que es una historia muy real. Lo dejo aquí porque es larguísimo. Ahora tiene la segunda parte, pero la primera parte a mí me ha llamado mucho la atención. Un hombre, Jacob, que había sido criado en un ambiente de favoritismos y reproduce en su familia también esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que viene en el ADN? Yo no creo que sea esto, pero había visto un patrón y este patrón se había quedado fijado y sin darse cuenta lo transmite a la próxima generación. Y hay patrones, hermanos, que hemos vivido en nuestra familia, que quieras o no quieras, no creo en las maldiciones generacionales, lo digo desde aquí, pero sí que los patrones pueden influenciarnos en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de pensar y que pueden un día u otro reproducirse porque los hemos vivido, los hemos tomado, los hemos mamado. Por tanto, hermanos, debemos orar mucho al Señor para que nos ayude a evitar lo que ocurrió en esta
familia que fue tan trágico. Jacob se enamoró locamente de una mujer. Por ella pagó 7 años. Nadie le había pedido, Jacob, te daré la mujer si me das 7 años de trabajo. No, fue él que se lanzó. No le dijo a Labán, Jacob, puede ser tuya, pero 7 años trabajando. No. Jacob le dice, yo te daré 7 años de trabajo. Pero ¿quién te lo ha dicho, chico? ¿De qué vas? ¿Qué te está pasando? ¿Te estás lanzando? ¿Te estás precipitando? Nadie te dice nada. Piensa un poco, razona un poco. Y vemos que este problema de Jacob se ha ido extendiendo más y más. Y a pesar de que Jehová es su formador, poco a poco, todavía no había llegado a formar totalmente la forma de ser de Jacob con sabiduría. Y hermanos, porque la formación que hace Dios de nosotros, ¿verdad?, dura toda la vida. Toda la vida. Hoy me moriré y Dios habrá llegado hasta aquí, pero me quedan todavía un montón de cosas. Si me muero dentro de 10 años, habrá llegado hasta aquí, pero me quedan un montón de cosas hasta que me presento delante de Dios. Y allí ya mi cuerpo de carne ya es quitado. Y entonces tengo una entrevista con el Señor, pero con un cuerpo nuevo. Un cuerpo que no está dependiendo de toda la problemática que la carne ha creado. Que el Señor os bendiga, hermanos, y sobre todo que nos dé mucha sabiduría en nuestro andar de cada día. Amén.